Vamos a hablar hoy de la fe firme y del desgaste silencioso que tienen todos los hermanos, los creyentes, los que sirven, los que tienen una vida de hogar y son creyentes, no solamente los misioneros o pastores. Todos tenemos una responsabilidad, los padres, los esposos, tenemos una responsabilidad grande, no solo con nuestra familia, con nuestros hermanos, con la comunidad. Así que, bueno, hay momentos en la vida que siempre estamos agotados de todas estas responsabilidades, ¿no? Primero tenemos la familia, que es el primer ministerio. El varón tiene una gran responsabilidad y una carga grande cuando tiene una familia, pues cuando tenés un ministerio es otra responsabilidad donde vos tenés que dedicarle el tiempo necesario para poder servir de buena forma al Señor, ¿no? Como lo queremos hacer todos. Pero a veces no ocurre porque hay un cansancio, hay un agotamiento que es mental, es también corporal, es físico, pero también es un agotamiento espiritual. Así que de esto muchas veces no se habla, así que vamos a hablar de este tema. Y bueno, vamos a hablar del servicio. No, no vamos a hablar del servicio más bien, vamos a hablar del que sirve, de los siervos. Acá tenemos muchos misioneros y supongo que habrán pasado por esto en algún momento, estoy segurísimo, así que vamos a hablar de este tema. Y bueno, hay momentos en que algunas veces uno al predicar o al hablar con alguien se siente vacío, se siente cansado, le cuesta y puede notarse este agotamiento. El aconsejar no tiene fuerzas y, y se puede liderar, pero estar emocionalmente desbordado también. Puedes ser un líder, pero puedes estar por dentro muy agotado. Así que hoy vamos a hablar de este tema que es el agotamiento espiritual, el agotamiento físico y mental. A esto en psicología yo lo voy a relacionar con psicología porque yo soy psicólogo y bueno, gracias al Señor estoy sirviendo, estoy haciendo labores que se relacionan con esto y siempre va de la mano de la palabra, ¿no? La palabra del Señor es importante porque en la palabra te habla de todo esto más crudamente. El Señor te muestra todo. Así que vamos a hablar de ejemplos en la Biblia, como por ejemplo el de Elías, el de Moisés. Fueron grandes líderes que tuvieron que lidiar con estas responsabilidades grandes que los llevaron al agotamiento, incluso hasta al querer morir, ¿no? Ahora vamos a ver cómo Elías, que fue un hombre de Dios, después de tener una gran victoria en la batalla del Monte Carmelo, donde venció a los profetas, los falsos profetas, que fue perseguido por Jezabel, y bueno, ya conocemos un poco la historia, y, y bueno, había visto el poder de Dios, había contemplado todo su magnificencia, su omnipotencia, pero bueno, vamos a ir a la palabra, si me siguen, en Primera de Reyes 19:4, acá tenemos el ejemplo donde dice, y él se fue por el desierto, un día de camino y vino y se sentó debajo del enebro, deseando morirse, dijo, basta ya, ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no voy yo mejor que mis padres. Y bueno, estuvo totalmente cansado, incluso se muestra algo de depresión acá, ahí quiere morirse, hay una desesperanza grande. Y esto le ocurrió a Elías, ¿no? Un gran siervo, después de haber pasado por todo esto que el Señor le concedió, ¿no? La victoria en el Monte Carmelo. Y bueno, ¿qué pasó? Y hubo un agotamiento extremo. En psicología se llama burnout. Burnout quiere decir, traducido al español, cabeza quemada. Cuando hay un agotamiento mental, eh, en este caso espiritual también, porque él tuvo
una gran batalla y bueno, un agotamiento tan grande que lo lleva a decaer y al agotamiento ya llega a lo físico, a lo mental y a lo espiritual. Entonces, hay un burnout donde tiene pensamientos distorsionados, se aísla porque se aleja. Después, los pensamientos distorsionados dicen eh, que algo está mal, que no vale, que es el único que trabaja para el Señor, piensa que es el único. Hay esta depresión que decíamos, un sentimiento de desesperanza donde quiere que el Señor le quite la vida, ¿no? Y bueno, estos signos de desgaste, esta presión constante y la falta de descanso, porque fue y se recostó ahí debajo del enebro, ¿no? Y bueno, primero, Dios, ¿qué es lo que hace al escuchar esto? ¿Qué le dice? No, ¿estás haciendo mal? No, Él sabe, Él conoce todas nuestras batallas, todos nuestros pensamientos, los conoce el Señor. Y el Señor, en vez de acusarlo, acusarlo por lo que estaba haciendo, le da un descanso, le da alimento y le da la palabra justa, enviando al ángel. Enviando al ángel, donde, siguiendo, ¿no?, con esta lectura de Primera de Reyes, 19:5, ¿no? Vamos al siguiente verso. Y aquí, luego, aquel ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró que había una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Entonces el Señor le da esta palabra, le da comida, le da bebida y le da descanso. Así que el Señor trabaja siempre con nosotros, no es que está apartado de nuestras emociones, nuestros pensamientos. No, el Señor nos conoce. El Señor conoce a cada uno de sus hijos, ¿no? Por eso, Dios no solo trata el espíritu, sino que cuida tu mente y tu cuerpo. En este ejemplo vemos esto que hace el Señor. Después, tenemos también a Moisés, gran siervo, gran siervo, líder, que tenía una presión tan grande que, bueno, esto lo podemos ver en Números. Vamos a la palabra del Señor. Números 11, 14 y 15. Si me siguen, por favor, hermanos. Y bueno, dice el Señor, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y sí, y si así lo hicieres conmigo, yo te ruego que me des muerte y he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Bueno, Moisés está ya desesperado y bueno, le pide al Señor también esto de la muerte, ¿no? Vuelve a pedir esto. Y justamente de esto hablamos hoy o escuchamos el mensaje en Hombres de Cristo. Bueno, ya que estamos acá, en Hombres de Cristo todos los lunes mandamos un mensaje, los hermanos que preparan los mensajes. En este caso estuvimos hablando de Moisés y bueno, hablaba del suegro Yetro que vino y le dio una calma, ¿no? Le dio eh, este, este consejo para delegar estas cargas, que elija jueces. Acá tenemos igual el texto que yo lo anoté. Bueno, en Éxodo 18, 17 y 18, ¿no? Dice que vino el suegro de Moisés y le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo solo. O sea que necesitaba delegar. Hay momentos que hay que delegar y acá apareció el suegro Yetro que le vino a hablar de esto, que elija jueces y delegue ciertas funciones de consejería, que él los prepare, ¿no? Esto es necesario, no solo en las iglesias, sino en el hogar mismo. Uno tiene que delegar ciertas cosas, responsabilidades de la casa. Que un hombre no puede llegar a la casa y querer hacer esto, cocinar, hacer lo otro,
con amor uno lo hace, ¿no? Porque uno ama a su esposa, ama a sus hijos, pero cierto momento llega que uno está agotado del trabajo, de venir de estudiar, y bueno, uno está agotado y tiene que delegar. Así que esto es lo que el Señor nos muestra en la palabra, no es que nosotros lo sacamos de la psicología y lo trasladamos acá, no, el Señor lo muestra, ya con estos ejemplos. Y bueno, el Señor acá nos muestra claramente que el ministerio no es individual, es comunitario. Cualquier tipo de servicio que tengamos al Señor, tenemos que hacerlo en conjunto con hermanos, siempre. Incluso el evangelístico, a veces uno va y quiere hacerlo solo y resulta que a veces no, o te sentís mal solo, o no puedes hablar de buena forma. Estando de a dos, uno va y habla y si uno no se acuerda de algo, el otro hermano lo acompaña. En muchas cosas que hagamos lo tenemos que hacer de manera comunitaria, ¿no? Cualquier servicio que hagamos al Señor. Ahora, el preparar un mensaje, esto claro que es individual, pero siempre necesitamos de algún hermano que nos aliente, ¿no? Eso también está bueno. Siempre tenemos que tener esto. Bueno, hablando de estos dos eh, hermanos y siervos fieles del Señor, vamos a hablar ahora de Marta y María, que también sirvieron y una lo hizo bien y la otra lo hizo mal. Una lo hizo con agotamiento y la otra lo hizo descansando. Vamos a ver este ejemplo que tenemos en la palabra también. Bueno, Marta estaba sirviendo, pero estaba agotada. Se nota en el pasaje donde en Lucas 10, versículo 42, 40 y 42, del 40 al 42, dice que María se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose, dijo el Señor, no te dé cuidado que, no, María le dice esto, ¿no? Acercándose al Señor, Marta le dice, no te dé cuidado que mi hermana me deje sirviendo sola. Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa te es necesaria. Y María ha llegado a él, es escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, acá Jesús le muestra que está sirviendo mal, que eligió mal, está sirviendo agotada, cansada. Era momento de descansar ahí, era momento de escuchar la palabra del Señor, no era momento de servir, ni de afanarse, ni de querer hacer algo más de lo que podía realizar en ese momento. Entonces, acá el Señor nos muestra que no todo lo urgente es importante, no todo lo urgente es lo importante, porque hay cosas urgentes que la podemos dejar para después porque no es importante. Hay cosas urgentes que sí son importantes que debemos realizarla en el mismo momento. Si tenemos un accidente, pasó algo, tenemos que hacerlo urgentemente. Ahora, si hay algo que podemos hacerlo después, tenemos que ser prudentes y darle la prioridad necesaria que necesitamos. En este caso, la prioridad es escuchar la palabra. Estaba el Señor ahí. El Señor es el claro ejemplo de que uno puede estar cansado también, porque Él también se cansó, Él también estuvo, fue hombre, y el Señor nos muestra todo esto. El Señor nos dice que que el cansancio no es debilidad, no, uno tiene que descansar, uno tiene que eh, reposar, ¿no? Como incluso en el Génesis, después del sexto día, el séptimo día, tenía que descansar el Señor. Eso es lo que dice, que tenemos que tener un descanso, siempre necesitamos un descanso. A veces nos afanamos y queremos hacer todo a la vez y a veces no nos sale como nosotros queremos, siempre va a ser como el Señor quiere, ¿no? Y bueno, como dijo el Señor en Mateo 11, 28 y 29, del 28 y 29. Venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo les
haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa palabra la conocemos todos, pero no la aplicamos, no la aplicamos. Eh, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y bueno, ese es el descanso que tenemos en Él. En Él podemos descansar. Si estamos afanados y turbados, debemos ir al Señor. Eso es lo que nos dice. Eso es una recomendación que el Señor mismo hace. Incluso no es una recomendación, nos dice que vayamos a Él. Nos dice que vayamos, no nos dice si quieren o si pueden o como quieran. No, el Señor nos dice que vayamos a Él. Eh, no todo pensamiento que tengamos de que puedo hacerlo todo o nadie más puede hacerlo es verdad. Son pensamientos distorsionados que salen de este agotamiento mismo, porque si no lo hago yo, no lo va a hacer otro. Y bueno, ¿y entonces qué hacemos? Y ahí es como hizo Moisés, escuchando al suegro, que hay que delegar. Si no podemos hacerlo, o lo postergamos o lo delegamos. Eso es lo que nos manda el Señor, incluso para la salud mental. En la psicología es esto. Postergar, delegar es algo bueno, no es algo que uno va a dejar de hacer, como dijimos antes, que no todo lo urgente es importante. Tenemos que ver la importancia. Ahora, si hay algo urgente, si tu hijo está enfermo, tenés que ir a buscarlo, es algo urgente, tenés que hacerlo sí o sí, aunque estés cansado, tenemos que hacerlo, no solo por eso, sino por amor a nuestro hijo, a nuestra familia, a nuestro hermano, a un hermano que esté enfermo, necesitado, que podamos ir a ayudarlo. Eso tenemos que hacerlo porque es urgente y también es importante, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver algunas señales o signos para identificar este tipo de cansancio. Ahora yo les voy a dar algunas cosas desde lo emocional. ¿Qué podemos encontrar desde lo emocional? Bueno, uno cuando está irritado o tiene un desgano, uno no sabe a veces por qué es. Uno se levanta o en la tarde llega un momento que está irritado, está desganado, no tiene ganas de hacer esto, procrastina y llega a esta situación. Y bueno, es una sensación de vacío. Esto se nota desde lo emocional, ¿no? Desde los pensamientos y cogniciones, o sea, los mapas mentales que uno tiene, los pensamientos que uno le llegan a la cabeza. Dice, que nada de lo que yo hago alcanza. Dios está lejos. Uno llega a pensar eso. Es increíble, pero un cristiano llega a pensar eso. Dios está lejos, no está acá. Uno lo llega a pensar, porque se distorsionan los pensamientos. No puedo más. Y bueno, desde las conductas llega uno a aislarse, llega a alejarse, a apartarse o de la familia o de la iglesia, empieza a procrastinar, que esto lo dijimos, hay una pérdida de disciplina espiritual, le cuesta orar, le cuesta congregarse, juntarse con hermanos que antes lo hacía. Bueno, llega el aislamiento, ¿no? Esto se nota ahí. Uno cuando ve a un hermano que no viene a la iglesia, a veces es bueno llamarlo, decirle qué pasa, cómo estás, porque eh, pasa que uno se siente también que uno no lo quiere, esos pensamientos distorsionados que estoy diciendo, ¿no? No todos lo piensan así, pero hay muchos hermanos que piensan así, que se aíslan porque dicen, no, mis hermanos no me quieren, no me dan bolilla, no me saludan. Esto pasa en todas las iglesias, supongo que en todas las iglesias pasa. Siempre hay alguno que necesita esta palabra, otros que no, que nos vienen y te dicen, no, estuve mal, estuve enfermo, no pasa nada, total, no. Uno se da cuenta. Pero bueno, es difícil identificarlo. Así que es importante esto tenerlo en cuenta. Y bueno, estrategias para identificar, ¿no? Vamos a identificarlo. Vamos a ver en la palabra también cómo se puede identificar esto. Bueno, ahí no estamos ahí. Vamos a identificarlo. En la palabra, en 2 Corintios 25
hablamos que derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, esto lo tenemos que derribar, ¿no? Como dice la palabra, derribando todos estos pensamientos, vamos a descansar y vamos a reemplazar, ¿no? Estos pensamientos que tenemos con estos de la palabra. Tenemos que reemplazarlo y derribar todos estos pensamientos distorsionados. Y bueno, después establecer límites saludables. Esto es importante también. Estos límites saludables, acá tenía un versículo, acá en el Marcos 1, 35 al 38. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuros, se salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba y buscó a Simón y a los que con él estaban. Estamos hablando de Jesús, ¿no? Y hallándose le dijeron, todos te están buscando, Señor. Y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Es decir, que el Señor dice que no también. El Señor dijo que no. El Señor dijo que no y, y no respondió a algunas demandas. Es decir, que nosotros debemos establecer límites saludables. A veces está bueno decir que no a alguna responsabilidad que nos delegue algún hermano o eh, en el ministerio tenemos alguna responsabilidad que nos quieren agregar y a veces es saludable decir no para evitar este agotamiento que podemos llegar a tener, porque servir al Señor también es muy delicado, porque tenemos que hacerlo con diligencia, con estudio, con búsqueda, con todo lo que necesitamos hacer, tenemos que hacerlo con excelencia, ¿no? Todo lo que hagamos para el Señor tiene que ser excelente. Así que a veces es bueno decir que no para no tener, no una carga, no diría una carga, una responsabilidad más sería, no una carga más, una responsabilidad más. Y bueno, tener una rutina de descanso real, eso también es importante. El Señor mismo descansó. Ya tenemos versículos donde el sueño adecuado, donde hay espacios sin demanda, tiempos con Dios, tiempos prudentes con el Señor para poder tener ese descanso, no más allá del físico, tener ese tiempo de descanso con el Señor. Después esto de no aislarse, porque el aislamiento ya es un síntoma de que uno está queriendo alejarse o está muy agotado, de no aislarse. Eh, Como dice en Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros, compartir así la ley de Cristo. Y bueno, buscar, al contrario, cuando uno se siente así, buscar hermanos, ancianos, eh, que te den algún consejo, o pedirle ayuda, o decirle, mira, no puedo con esto, ¿cómo puedo hacer? Algún consejo. Y esto está bueno, siempre recurrir a algún hermano. Esto es importantísimo. Y después volver a la motivación o el amor original, el propósito que tenemos, no solo en servir, en lo que estemos haciendo. Eh, Como nos dijo el Señor, el primer motivo es el amor de Cristo que murió por nosotros, nos dio la vida eterna, por eso nosotros le servimos. Ahora Él también nos llamó a la gran comisión, ¿no? Y predicar a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, el Señor nos manda a esto y lo hacemos por eso y porque lo amamos y porque amamos al prójimo, como nos dice Él también, que lo amemos a Él y amemos a nuestro prójimo. Por eso también lo hacemos. Así que es volver a estas raíces, volver a por qué estamos haciendo esto. Y bueno, creo que ya se me fue. Vamos a ir terminando. Y bueno, quizás alguno de nosotros, de los que estamos acá, nos sentimos como Elías, como Moisés,
cargados, cansados, pero sabemos que el descanso lo tenemos en el Señor, eso lo tenemos muy claro, pero a veces uno no se da cuenta y se afana, se afana, se afana y, y llegan esto. Por eso hablé de estos síntomas para identificarlo, ¿no? Uno se aísla un poquito, eh, se siente irritado, y bueno, estos son síntomas que no solo por eso lo habla la psicología, lo habla el Señor. Por eso lo quiero relacionar, porque siempre va de la mano con la palabra de Dios. Todo lo que hacemos tiene que ir de la mano del Señor. Y bueno, lo que podemos hacer es como hacía David. David clamaba, pedía, como en los salmos, hay un montón de salmos que tengo acá, bueno, vamos a leer algunos. El Salmo 103, ¿no? Bendice, alma mía, a Jehová, y, y no olvides ninguno de sus beneficios, en quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas las dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como águila. Después Isaías también habla de esto, Isaías 40:31, que dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tenemos muchas palabras de aliento que el Señor nos da en su palabra, ¿no? Así que les pido, hermanos, que cualquiera que se sienta así, que identifique alguna cosa de estas, sabemos que debemos recurrir al Señor y muchas veces también a otros hermanos, a pedir consejo, pedir ayuda, delegar. Muchas veces es importante esto. Entonces el Señor no solo usa vasijas, sino también quien las repara.